Hola, ¿cómo están? Pues estoy aquí a petición de algunas personas que me han querido que aclare, que me han dicho que les aclare acerca de algo que anda corriendo en las redes, de que el 21 de marzo entramos a la era de Acuario, cosa que me parece, según mi punto personal y de algunos astrólogos, este, que pues es una afirmación incorrecta y pues quisiera explicar más o menos por qué. Entonces, por eso vamos a recurrir ahora, vamos a compartir la pantalla y vamos a enseñar por qué. Entonces, aquí tenemos un programa que se llama Stellarium y entonces vamos a ver, aquí está saliendo el sol el 21 de diciembre del 2020. El sol va avanzando de derecha a izquierda. Eso todos los días viene así, de oriente a poniente. Y así se sigue hasta el atardecer, en que desaparece, ¿no? Vamos a ver aquí, el sol está colocado, déjenme. Miren, aquí hay unas rayitas azules que son coordenadas. Esas coordenadas son 24 en todo el globo, o sea que son dos de cada una de las constelaciones. Entonces, por ejemplo, veríamos si estas dos, ¿qué serían? Si estas son las de Sagitario, antes de Sagitario tenemos aquí a Escorpión. Y otras dos sería Libra y Virgo serían otras dos para acá. Para acá, por ejemplo, tenemos como dije, Sagitario, y luego sigue Capricornio hasta acá, porque, y luego de aquí para acá, Acuario. Bueno, entonces vamos a recorrer los días para que vean cómo el Sol se corre día con día, se va como retrasando. Entonces el día 22, y ahí va para atrás, que más bien zodiacalmente es para adelante. Y entonces aquí vemos que ya va a entrar a Capricornio por el 17 de enero. Estamos hablando de astronomía, no de astrología. Entonces ahí vienen, por cierto, ahí hay unas conjunciones interesantes, y viene, y ahí ya entra Acuario, hasta desde, bueno, por aquí, ponle que viene siendo por el 16 de febrero. Y seguimos, y entonces vamos a llegar a marzo, hasta el día 18, 19, 20 de marzo, que es el equinoccio. Actualmente casi siempre nos están diciendo que es el 20, y pues vamos a tomarlo de todos los años, casi es 20. Esto es muy variable porque mira, si nos vamos así al 2020, el sol va cambiando, como que se retrasa, se adelanta, se retrasa y se adelanta. Aquí ya lo vemos que ya está precisamente ya en Acuario, pero no acaba de entrar Acuario. Bueno, porque estoy hablando de esta fecha de marzo 20, porque las eras, se dice que es se toma en cuenta por la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es que el Sol cada
71 o 72 años, se corre como un día a la inversa del recorrido del Sol, del Sol de día con día. Entonces, por ejemplo, si nos fuéramos nosotros, aquí estamos en 96, bueno, si nos fuéramos hasta el año 6, antes de, bueno, el 6 después de la época cristiana, vamos a ver que el Sol en la misma fecha no está como estaba acá en las coordenadas de Acuario, eran estas, sino que lo tenemos aquí ya en las coordenadas de Piscis, que serían de aquí hasta acá. Aquí vemos la constelación de Piscis. Bueno, si aumentamos, por ejemplo, le ponemos aquí, nos vamos al año 76, ya se corrió un poco más para yendo hacia esta zona. Y así, ahora vamos a poner 176, por poner una fecha. Cada vez se está viniendo más para acá. Luego, por ejemplo, si llegamos al año 1776, ¿ya dónde está el Sol? Miren, ya está como queriendo entrar a las coordenadas de Acuario, que vienen siendo estas dos de aquí, porque, a ver, Capricornio son estas dos, Acuario serían estas dos, Piscis serían estas dos, o sea, esta y esta, Aries, que acá está, serían esta y esta. Bueno, entonces ya estamos viendo que aquí se encuentra el Sol a punto de entrar a Acuario. Vamos a ir aumentando los años para decir, en ese caso, ya por el año 1800, ya se podría considerar que entramos a Acuario. Entonces, si se trata de la precesión de los equinoccios, esto viene siendo. Y por ejemplo, ya estamos ahí en 1900, ya está un poco más hacia adentro de la zona de Acuario. Aunque vamos a hacer un acercamiento para que lo vean más. Y ven como si ya rebasa este límite. Hablando como coordenadas, porque las constelaciones son muy irregulares. Aries, por ejemplo, es muy chiquita. Piscis recorre como 3 coordenadas de estas. Miren, ahorita les voy a enseñar. Entonces, Piscis abarca mucho desde aquí hasta acá, si fuera así por coordenadas. Y van a ver, por ejemplo, Aries. Nada más es como de aquí hasta por acá. Ya, y las Alciones lo consideran Tauro, por ejemplo, las Pléyades. Entonces, estas figuras que hacen las constelaciones no son muy equidistantes, ¿no? No son coordenadas, sino vienen siendo, según, por ejemplo, las dimensiones de Capricornio son más chiquitas que otras, ¿no? Y entonces vamos a seguir, vamos a poner, me voy a volver a alejar. Este es un programa que se llama Stellarium, para que distingan ustedes más lo que viene siendo. Entonces estamos en... mira, ya me pasé al año 2003. Entonces, definitivamente estamos en la edad de Acuario desde hace mucho.
según Serge Reynaud de la Ferrière, entramos a Acuario desde 1948. Serge Reynaud de la Ferrière fue el que creó la Gran Fraternidad Universal de Yoga. Él escribe su libro, el más conocido es Yoga, Yoguismo, y en ese habla de precisamente esto, de que es, él define como que el inicio de la era de Acuario viene siendo en 1948. Aquí vemos el Sol en 1948. Ya aquí ya se aumentaron rayitas, pero es por el acercamiento. Entonces, es el grado 23 horas, aquí dice 0 horas, 10, a las 0 horas, no es que bueno. Entonces, según la cultura maya, también si habláramos de la cuestión esta de las eras, bueno, cada una de estas eras, hablando de 12 zodiacos, el Sol aproximadamente la cruza durante 2100 años. Según el Evangelio espiritual de Jesús el Cristo, edad acuaria, que también nos habla de esto de las eras, que cada era es 2100, y entonces que toda la precisión de los equinoccios se recorre todo el zodiaco en 26,000 años. Y en la cultura maya no usamos 12 divisiones, sino 13. Entonces son un poco más pequeñas. Para nosotros, por ejemplo, desde un poco antes, desde 1800 aproximadamente, ya estaba entrando a lo que es la constelación del Jaguar. Para nosotros esta que es Pegasus y que es parte es la del Jaguar, desde la mitad del Acuario hasta acá. Y entonces el 20 o el 21 de diciembre nos queda precisamente que cuando estuvo el Sol aquí, alineado con esta estrella que se llama Algenib, ahí dice Algenib, cuando el Sol llega ahí, empieza la era del Jaguar, porque antes estábamos en la del perro. Aquí tenemos al perro, y bueno, sí, aquí nos tendríamos que ir hasta el 1800 aproximadamente, es cuando entra para nosotros con la era industrial, bueno, la revolución industrial. Miren cómo está alineado con estas. Y digo por qué con estas, porque actualmente el 24 de marzo el Sol está aquí, o sea que ha recorrido ya 3 días, 70, si no, fíjate, le ponemos ahorita el año 2020. Entonces, ya el Sol ya se vino para acá, no está alineado acá, sino que ya tenemos que recorrer para que esté alineado ahí 2 o 3 días. Y sí. Entonces son los días que se han transcurrido, cada día son como 72 años. Entonces es cosa de echar cálculos. Cómo se va moviendo, esto tiene un balanceo. Si lo vamos año con año, a ver, voy a
a hacer más grande para que se den cuenta ustedes del balanceo que tiene el Sol. Por ejemplo, ahí está. Vamos a ponerlo el 21 de... el 20 de mayo. Entonces, pero, por ejemplo, ahí estamos en el 20. El 21 se va moviendo con respecto a las líneas azules, fíjense. Entonces, de repente va para adelante, luego para atrás. Entonces, no se puede calcular muy exacto la entrada de las eras, así. También hablamos de la cuestión de la conciencia, pero el avance de la conciencia de la humanidad, pues tiene que ir armónico con los movimientos del cielo, según los mayas, porque el espíritu es el dador del movimiento y la medida, y el ser humano no es ajeno a ese movimiento que ha causado la vida, que le ha dado porque ese movimiento es un movimiento inteligente que ha venido creando el ADN y todas las maravillas que podemos ver, sentir, tocar. Todo tiene una sabiduría infinita, increíble en cada planta, en cada animalito, todo. El ser humano no podría crear algo así. Entonces, todo esto es resultado del movimiento inteligente del universo. Y pues, creo que con esto quizás ya quedó explicado, no me quedé muy largo. Ya quedó más o menos explicado que el 21 de diciembre no tiene que ver mucho exactamente con lo que es la entrada de Acuario. No sé de dónde sacan esa información o si conocen precisamente lo de los equinoccios, que las eras nacen de precisamente este fenómeno de la precesión de los equinoccios. Los mayas yo creo que lo medían un poco diferente, porque con este movimiento, por ejemplo, en 1800 teníamos a las Pléyades, al Sol alineado con las Pléyades por el día 16 y 17 de mayo. Y entonces ha venido caminando, ahorita lo tenemos el 19 y el 20, ha venido caminando. Entonces próximamente vamos a tener el 20 y el 21 más o menos, entre esos días, el Sol alineado con las Pléyades. Entonces es otra manera de medirlo. Lo puedo poner el punto cero, como los mayas lo hacían, poner el punto cero, el día cero, que son en el día en que se alinea el Sol con las Pléyades. ¿Y por qué el día cero? Porque son 13 constelaciones de 28 días y son 364. Y entonces nos falta un día, punto 2422, y es precisamente la cantidad de tiempo que tarda el Sol cruzar esa zona de las Pléyades, que son unas estrellas muy chiquitas, se ven muy chiquitas, pero son muy poderosas, son estrellas nuevas en nacimiento, es un punto de renuevo. Y pues hasta aquí quedamos ahora. No se dejen llevar por las fake news, eso intentamos. Quizás pueda estar yo equivocado y no conozca en base a qué están hablando esto. En base a la conjunción Saturno y Júpiter, nosotros tenemos otro concepto. Júpiter es Bolón Yoctel, es el sabio de la vara de poder. Y Saturno es la estrella lagarto. Júpiter representa nuestro acervo cultural, lo que aprendemos con la experiencia a través del largo caminar en el universo. Y Saturno, la estrella lagarto, es
el lagarto navega en las aguas fangosas del subconsciente. Entonces, lo único que representa esto es la lucha que ha habido últimamente entre la razón y el yo, ¿cómo podríamos decir? Esta parte de uno mismo en donde la mente reactiva, en donde nace el miedo, en donde nace muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos, los traumas. Por eso el lagarto tiene que explorar en las aguas fangosas, porque es todo lo que no recordamos o todo lo que no sabemos de nosotros mismos. Y eso es importante, pero es otro tema. Y así es que hasta pronto. Ajá.